Pues gloria a Dios, hermanos. Este es el tema número 1 de la serie que va a llevar por nombre Advertencia contra las falsas doctrinas. Advertencia contra las falsas doctrinas. El pueblo tiene que estar advertido de esto, de las falsas doctrinas. Doctrinas que niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Doctrinas que niegan la divinidad y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender nosotros como iglesia a amar a nuestro Señor, a entender lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y la serie se titula así, y el primer tema de esta serie se titula precisamente de la misma manera: Advertencia contra las falsas doctrinas. Y para ello le voy a invitar a que abra su Biblia en el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, capítulo 3, en el verso 1. Génesis capítulo 3, del verso 1 al verso 6. Y vamos a entender esto, hermanos, que detrás de toda falsa doctrina, detrás de todo movimiento que niega el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, está Satanás, porque este es el propósito de él. Y ya estamos ahí en Génesis 3, hermanos. ¿No los escuché? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces damos lectura. Y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Esta serpiente, antes de continuar leyendo, para aquellos que anotan, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice la Biblia que era la serpiente antigua, llamado Diablo y Satanás. Y retomo, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Vea, aquí pone en tela de duda la palabra de Dios. Y si usted lo nota, en su Biblia está con signo de interrogación. Esta es palabra que Satanás le dijo a la mujer, y le dijo: ¿con que Dios os ha dicho? Vea, siempre Satanás va a estar diciendo: ¿con que eso quiere decir Dios? Y vea lo que dice enseguida: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y vea la respuesta de Eva. Y dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Vea el diálogo en el verso 4, y dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, contradiciendo lo que Dios dijo. Las falsas doctrinas siempre van a estar contradiciendo lo que Dios dijo. Y dice en el verso 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, del cual comió así como ella. Satanás siempre va a estar tratando, hermanos, de cambiar el rumbo de la palabra de Dios. El plan de Dios es que la humanidad conozca a Jesucristo como su Salvador, que sepamos lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que vino a entregar la salvación de una manera gratuita, creyendo en lo que Él hizo. Pero es por eso que mucha gente se pregunta: ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas opiniones? Todos apuntan hacia Dios. Y yo le quiero decir que esto no es cierto. Todas las religiones ofrecen la salvación a cambio de obras. Todos te ofrecen, tienes que hacer obras para alcanzar la salvación, supuestamente ellos. El cristianismo es el único que ofrece y presenta, más bien dicho, la salvación por gracia de nuestro Señor Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, por fe, por creer en Él, por aceptarle como nuestro Señor. La gente se dice: han surgido tantas religiones. Quiero decirle, ese es el plan satánico: desviar la palabra de Dios, confundir a la humanidad para que no conozcan a Cristo como su Salvador. La salvación es por gracia, es un regalo no merecido que nosotros recibimos. Pero escuche algo: este regalo se puede rechazar.
Quiero que abra conmigo la Biblia en Juan capítulo 12, versículo 48. Juan 12, 48. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Son rápidos para desenfundar, ¿verdad? ¿Estamos todos? Vea lo que dice. El que me rechaza, y aquí es Jesús hablando. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, estamos entendiendo que hay quien le rechaza, que hay quienes rechazan el mensaje de salvación, que hay quienes se les presenta a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. La gente está acostumbrada a tener más mediadores entre Dios y los hombres, pero la Escritura dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y se presenta el mensaje de la salvación a la humanidad, pero dice la Escritura, pero hay quienes me rechazan. Pero a los que me rechacen, dice la Escritura, ya hay quien los juzgue. Retomo el 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es ¿qué? Ese es el mandamiento que Cristo recibió, entregar la vida eterna. ¿A quién? A quien en él cree. Pero hay quienes le rechazan. Por eso dice la Escritura, habrá quienes me rechacen. Y sé, dice en el verso 50, que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo es el Salvador. Y la pregunta pudiera ser, ¿Salvador de qué o de quién? Porque alguien pudiera decir, ¿Salvador el plomero que vive cerca de la esquina de mi casa? No, ¿por qué Salvador? ¿De qué te quieres salvar? ¿De qué nos quiere salvar el Señor? ¿Quién lo puede decir? De la condenación eterna. De la condenación eterna. Ese es el propósito por el cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo no murió en la cruz para ser millonario a nadie. Cristo murió en rescate por las almas de los que en Él creen. ¿Verdad? Y eso es algo tremendo. Ahora, otros que ya están en el camino de Dios o que tienen el conocimiento de la palabra, le prestan mucha atención a doctrinas de demonios. Doctrinas que rechazan el sacrificio de la cruz del Calvario. Porque hay quienes le añaden a la cruz, al sacrificio de la cruz, sí es el creer en Jesucristo, pero más esto, más aquello, más lo otro. Caminar a Magdalena, pegarse con un nopal en el lomo, hacer no sé qué tantas cosas. Y la salvación es por creer en Jesucristo, por creer en Él, aprender a amarlo, seguir adelante en sus caminos. Abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 1. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, en el verso 1. ¿Estamos ahí? Dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe, apartarse de la fe, abandonar la fe, ya no creer en la palabra de Dios. ¿Cómo es que apostatan? Escuche, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. ¿Qué es lo que hace la gente para ya no creer? Escuchan. ¿Qué escuchan? Ese es el asunto. Viene la pregunta, ¿qué escuchan? ¿Cómo es que viene la fe? Según Romanos 10:17. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. ¿Cómo es que la gente se aparta cuando se le empieza a predicar la palabra de Dios, pero empiezan a escuchar otras cosas? Empiezan a escuchar. ¿Cómo fue que Eva
como en la cita bíblica de Génesis capítulo 3 donde estamos estudiando, cómo fue que ella llegó a poner en tela de duda lo que la palabra de Dios había establecido. Escuchó lo que Satanás, no vas a morir. No, no es cierto. ¿Eso es lo que te ha dicho Dios? No, no es así. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido estudios de la palabra de Dios y no ha faltado quien le diga, no, pero no es eso lo que Dios quiere decir. Mira, te lo voy a explicar. Es así. Y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, la pregunta es, porque mucha gente, cuando tú evangelizas a las personas te dicen, bueno, ¿y quién tiene la verdad? Vienen los mormones, vienen los testigos, vienen los de la luz del mundo, vienen, qué sé yo, y todos te apuntan hacia Dios. ¿Quién tiene la verdad? Y yo no sé cuántos de ustedes se sepan Juan 14:6. Y Jesucristo les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuche, cualquiera que tenga a Jesucristo como su Señor y Salvador y no le quita ni le añada al sacrificio perfecto de la cruz del Calvario, el que predique tales cosas, ese tiene la verdad, ese tiene a Jesucristo, ese tiene la palabra de verdad. Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, sin añadirle, sin quitarle a la perfecta obra de la cruz del Calvario. Yo no sé cuántos de ustedes han recibido enseñanzas de personas que te digan que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es el arcángel Miguel, o no sé qué tantas cosas dicen. O que Cristo no terminó la obra en la cruz y que tú la tienes que terminar guardando el sábado, lavando los pies, participando de la cena de la Pascua del Señor, porque Él no terminó la obra en la cruz del Calvario. Y yo recuerdo perfectamente la palabra en el Evangelio que Jesucristo dijo cuando estaba en la cruz: consumado es, se acabó, no hay más, yo soy la salvación, se terminó, consumado. El Evangelio nos muestra el poder de Dios para salvación. ¿Qué es el Evangelio? La palabra Evangelio, para los que anotan y no me crean nada de lo que yo estoy diciendo, investigue, seamos como los bereanos, no se coman todo cuento que se les enseña, ni a mí me crean, investiguen, tienen Biblia, hay diccionarios, hay métodos, formas accesibles en el internet para creer en la palabra, estudiarla, pero de una forma guiada con el Espíritu de Dios, porque el internet es una navajita de doble filo. El asunto es que escuchan, que oyen. Es que yo escuché a un predicador que dice que esto y que el otro y nada que ver con la enseñanza. Que escuchan. Ahora, la palabra evangelio se tradujo de una palabra griega, así como se escucha, con U, euangelión. Y la palabra euangelión quiere decir buenas noticias. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? Imagínate que tú estás en tu casa ahí haciendo X labor y alguien llega y te toca la puerta y te dice: ábreme, te traigo una buena noticia. Tiras lo que estés haciendo y corres, suéltala, échala, escúpela, no sé. Vamos, ¿cuál es la buena noticia? Y no hay mejor noticia que haya llegado a nuestros oídos que alguien un día te dijo: Cristo pagó la deuda tuya. La paga del pecado es muerte. Tú merecías, pero Cristo pagó tu deuda. Esa es la buena noticia. Él entregó su vida en rescate por ti. No hay mejor noticia. Quizás muchos estén esperando la entrega de una herencia. Quizás muchos estén otro tipo de noticia, pero no hay mejor noticia que pueda llegar al oído humano que alguien le diga: Cristo pagó en rescate por tu vida eterna. No hay otra noticia mejor que alguien un día te haya dicho eso. Un joven me preguntó en una ocasión evangelizando por allá en el centro: pastor, ¿y yo qué culpa tengo? Me dice: yo tengo 16 años de edad y Cristo murió hace más de 2000 años. ¿Yo qué culpa tengo? ¿Acaso murió por mí? Claro que murió por ti. Y me dice: ¿cómo me lo puede explicar con la Biblia? ¿Cómo es eso? Sí, la Escritura dice que en Adán estaba representada la humanidad. ¿Usted sabía eso? Y ellos desobedecieron y fueron desechados. Entonces dice la Escritura
En Gálatas dice la Escritura que viene el nuevo Adán, que es Cristo. Por un hombre entró la muerte, pero por otro entró la vida. Y Él murió por nosotros. Y hay infinidad de citas bíblicas para explicar eso. Hay personas que dicen, yo ya ni sé ni qué creer, pastor. Hermano, la verdad yo no sé ni qué creer. Yo no sé, es que vienen aquellos, ustedes hablan bien bonito, yo no sé qué creer. Es por eso que nosotros les enseñamos, hermano, si usted ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, muestre por sus buenas obras. No son las obras para ser salvo. Escúchenme, porque Efesios 2, 8 y 9 dice que nadie se gana la salvación por obras. Pero dice Santiago que debemos mostrar por las buenas obras que Cristo ha cambiado nuestras vidas. ¿Verdad? Por eso es que le digo, hay gente que dice, yo no sé qué creer, pero ¿qué creemos? Que la sangre derramada en la cruz del Calvario es suficiente para perdón de pecados. Nadie le quite, nadie le añada. El sacrificio es perfecto, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Pero vea, Dios advierte de las falsas doctrinas. Dirán que Cristo no completó la salvación en la cruz. Abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. En el verso 1 usted va a encontrar un título en algunas Biblias. ¿Ya lo encontró? ¿Ya identificó el título? Falsos profetas y falsos maestros. Vea, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Esto está hablando, Pedro está hablando de los contemporáneos del Antiguo Testamento. ¿Cómo es que también ahí hubo falsos profetas? Pero vea lo que dice enseguida. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Habrá entre vosotros, esto está tremendo, falsos maestros, escuche, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Escuche, esto está tremendo. Y aún negarán al Señor que los rescató. Negarán, ¿qué es eso? Negarán que Cristo completó la salvación en la cruz. Yo me encontré con unas personas hace poco que me dicen, pastor, es que Cristo no completó la salvación en la cruz. Ah, no, no, me dice. ¿Y ahora qué vamos a hacerle? Y me dice, nosotros la tenemos que completar. Ah, vaya, mire nomás, le digo, qué bien, le digo. Y le digo, no es así. Cristo completó en la cruz la salvación. Escúcheme bien, iglesia. Nosotros debemos de estar bien firmes en lo que creemos, con el conocimiento de la palabra de Dios. Que no venga cualquier viento de doctrina y te mueva en lo que tú crees, en lo que has sido enseñado. Porque nosotros tenemos que tener la capacidad, guiados por el Espíritu Santo de Dios, cuando alguien te diga, pero ¿dónde dice? Y que tú puedas ser guiado por el Espíritu de Dios y sacar este libro maravilloso y decirle, aquí dice esto. Pero mire lo que dice, retomo del verso 1. Pero hubo también falsos entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Destrucción repentina. ¿Qué es eso? Todo el que niegue a Jesucristo, todo aquel que niegue lo que el Señor hizo en la cruz, tendrá destrucción terrible. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10, es una parte de la escritura que nos exhorta. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Colosa, en algunas Biblias tiene título y dice, plenitud de vida en Cristo. Estamos plenos en el Señor. ¿Lo encontró? Mire lo que dice. Es una advertencia, Dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? Filosofías. La palabra filosofía, anote usted, la palabra filosofía es una palabra yuxtapuesta. ¿Qué es una palabra yuxtapuesta? Pues es una palabra compuesta por dos palabras. Filosofía. La primera parte, filo, del griego, fileo, filial, que significa amor. Sofía, ¿cuántos saben qué significa Sofía? Sabiduría. Unimos el concepto de la palabra filosofía y esto quiere decir amor a la filosofía. Pero a esta filosofía, amor a la sabiduría más bien, es sabiduría en los razonamientos humanos. Y hay quienes aman y se jactan de tener
conocimiento humano, sabiduría humana. Por eso es que el apóstol Pablo da la advertencia a la iglesia en Colosa y les dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Qué son las filosofías? El amor al conocimiento de los razonamientos humanos. Y el razonamiento humano nunca va a ser igual que el razonamiento de Dios. ¿Cuántos lo saben? Nunca. De hecho, el Señor lo dice: hay de aquel que a lo bueno llame malo y a lo malo llame bueno. Y luego retomo, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, tenemos que tener la mente de Cristo, el conocimiento. ¿Cómo vamos a adquirir eso? ¿Cómo? Dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que nos recordará todas las palabras que Él habló. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, usted lo puede leer después en su casa, capítulo 16, que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Ahora, ¿cómo adquirimos el Espíritu Santo? ¿Cómo se adquiere el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 3, del verso 1 al verso 3, el Espíritu Santo entra en la persona en el momento que la persona cree en Jesucristo para salvación. Y entonces el Espíritu Santo le va guiando. Cualquiera que tenga el Espíritu Santo, dice Romanos 8:14, y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos verdaderamente son hijos de Dios. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo a los fariseos que había hijos de Dios y que también había hijos del diablo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda de la escritura de Efesios 2 que dice que el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia? Entonces hay quienes tienen el espíritu del príncipe de la potestad del aire y quienes tienen el Espíritu Santo. La pregunta es: si no tienen el Espíritu Santo, ¿qué espíritu tienen? Voy a voltear la cabeza como la niña del exorcista, pastor. Bueno, no es como para asustarlo, sino para hacerle conciencia de la realidad. ¿Cuántos de ustedes miraron las caricaturas del Pato Donald cuando estaban chiquitos? Mickey Mouse, que de repente se ponía un Pato Donald en el lado izquierdo con cuernitos y un tenedor, y acá se le ponía un pato Donald como angelito, y le decía: no lo hagas, y el otro le decía: sí, patéalo, y este le decía: no lo hagas. ¿Sabe que eso tiene mucho de realidad? ¿Sabe que eso es mucho de... No que vaya a buscar un mire un patito ahí colgado en el techo de mi casa. No se refiere a eso, sino que hay el mundo espiritual y hay quienes son guiados por el espíritu del príncipe de la potestad del aire y quienes guiados por el Espíritu Santo. Ahora, dice en el versículo 9: porque en Él habita, hablando de Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este versículo, hermanos, aquellos que no creen que Jesucristo es Dios, dice la Biblia: en Él, ¿en quién? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Cristo es Dios, Jesús es Dios. Para aquellos que no lo han captado, bueno, es Dios. Y luego dice en el versículo 10, escuche: y vosotros estáis completos en Él. Así que, ¿cuántos tienen a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Qué te falta? A ver, respóndalo con seguridad. Nada. Quien tiene a Cristo como su Rey, como su Señor, no le falta nada. Estamos completos en Él. Y hay quienes dicen: no, es que te falta hacer esto, es que te falta hacer esto otro. ¿Eres cristiano, hermano? Sí, pero te falta, te dicen, te falta hacer esto. Y nosotros estamos completos. Obviamente tenemos que empezar a caminar en la obediencia de la palabra de Dios. Dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cuántos creen que Satanás se sabe la Biblia? Yo conocí un hermano aquí en Nogales, Arizona, aquí al cruzar el cerquito. Y dice: pastor, tuve una experiencia satánica bien tremenda, y la experiencia satánica la tuve aquí en el negocio en el que yo trabajo. Y le digo: ¿y qué pasó? Pues, ¿qué crees? Dice que mandé imprimir el Salmo 91 con letras grandotas y mayúsculas y la pegué en la entrada de la puerta del negocio para que no entrara más a mi negocio. Y le digo: ¿y tú crees que con eso se detiene? Pues sí que no. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
caerán a tu lado tantos y a tu otro lado tantos, pero no va a pasarte nada a ti porque habitas. Cuando Satanás llegue y va a leer eso, se va a ir para atrás. Y le digo, ¿y con qué crees que atacó Satanás a Jesucristo en la tentación en el desierto? Con la palabra. Él se sabe la palabra. Hay personas que tienen ciertos temores en la noche y abren una Biblia y la dejan abierta en su cama y dicen, con esto Satanás ya no va a hacer nada de ruido. Él se sabe la Biblia. Según Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. ¿Cómo es que el Satanás huye de las personas? Cuando él mira que hay sometimiento a la palabra. Cuando no hay sometimiento no huye. Así le pongas una tonelada de Biblias abiertas y una pipada de agua bendita, no se va. Pero hay ciertas enseñanzas que instruyen a la gente y dicen, es que esto es así, 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 así. No es cierto. Lo que Satanás detesta es una persona que está sujeta a la palabra de Dios. Ahora, sabe la Biblia, siempre buscará torcer las escrituras para desviarte de la sana doctrina que conduce a Cristo. Te dirá, no, eso no es así, no es lo que Dios dice. ¿Se acuerdan cómo se lo dijo a Eva? Con que Dios te ha dicho, eso no es así. No es así. Vuelva a Génesis capítulo 3 y vamos a analizar el versículo 6. Génesis capítulo 3 y vamos a analizar el versículo 6. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. Después de que la mujer escuchó la voz de Satanás, dice la escritura, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y mire esto que sigue. Y árbol codiciable para alcanzar ¿qué? Esa sabiduría, ¿de quién venía? A ver, dígalo con convicción. ¿De quién venía esa sabiduría? ¿No lo sabe? De Satanás, hermanos. De Satanás. Toda la sabiduría humana, dice Santiago capítulo 3 versículo 15, vaya ahí rapidito Santiago 3, vaya hasta el otro extremo de la Biblia, casi pegado a Apocalipsis, por allá busque Santiago capítulo 3 y vamos a leer desde el verso 13. ¿Está ahí conmigo? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta Santiago. Vea que dice entre signo de interrogación. ¿Quién es sabio y entendido? ¿Y a quién puede decir? Yo soy muy sabio. Estudié filosofía, estudié esto, estudié aquello, estudié lo otro. Y nosotros hemos entendido eso. No es más sabio quien sabe más Biblia, porque el diablo se la sabe toda al derecho y al revés. No es más sabio quien sabe más Biblia, sino quien vive más Biblia. Ese es sabio. Y dice la escritura, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Escuche, pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Quién es la verdad? A ver, dígalo con convicción. Cristo, hermanos. No mintáis contra la verdad. Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes han mirado documentales de National Geographic que dice que Cristo tuvo más bien dicho que tuvo hijos, pero que tuvo hijos por haber tenido relaciones sexuales con una mujer. ¿Usted ha visto estos documentales? Y empiezan a sacar que encontraron el rollo y el pergamino enterrado de no sé dónde, y que lo sacan y que explican y todo eso. Mienten contra y supuestamente adquieren conocimiento y sabiduría, el código da Vinci, todas esas cosas que hablan en contra de Jesucristo, mintiendo contra la verdad, contra Jesucristo. Pero vea lo que dice la palabra de Dios en el verso 15. Gente que se cree muy sabia en la sabiduría humana, pero vea lo que dice, cómo es la sabiduría en el versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y ¿cómo? Diabólica. Eva dice en el versículo 6 del Génesis 3, dice, y vio que lo que le había ofrecido Satanás era bueno para alcanzar sabiduría. ¿Sabiduría de quién? Satánica. Pero la sabiduría que desciende de lo alto, dice la escritura en el verso 16, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Eva quiso
O sea que yo puedo ser como Dios. Claro, hombre. O sea que yo puedo alcanzar la sabiduría como la de Dios. Sí, hombre. Claro. Wow. ¿La quieres? Claro. Y esto es tremendo, porque hemos explicado lo que es la palabra, como Pablo le dijo a la iglesia en Colosa: no se dejen engañar por las filosofías. ¿Qué es la filosofía? El amor, filo, del fileo, filial, amor, sofía, sabiduría, amor a la sabiduría, amor al conocimiento. ¿Conocimiento qué? Humano. Y eso, detrás de todo eso está Satanás. Ahora, ¿es malo que nosotros adquiramos conocimiento? ¿Es malo leer libros? No, hombre. ¿Es malo estudiar? Claro que no, porque alguien pudiera decir: ay, pastor, por ir a la universidad es del diablo, ya no voy. Entonces, no, claro que no. Entiéndase que vamos a ver lo que es el enfoque de la gente que quiere saber más que Dios en el conocimiento de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando han evangelizado y presentan a Cristo como único y suficiente Salvador, la gente te quiere salir luego más teólogo que tú. No es que tú vayas a hacer el alarde de ser teólogo, no. Pero la gente te saca: es que esto, es que Dios, es que esto. Y muchos se quedan patinando y no saben cómo explicarles en el amor de Dios. No para contender así como para agarrarse del chongo y esas cosas, no. Ahora, conocer a Dios, el conocer a Dios es lo mejor que el ser humano pueda tener. Busque Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Y vamos a ver el contraste de lo que habla Santiago. Cómo dice que la sabiduría humana la sabiduría es terrenal, animal y diabólica. Pero en Jeremías capítulo 9, versículo 23, hay un título en algunas Biblias. ¿Lo encontró? ¿Cómo dice? El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Ahora, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Escúcheme bien. Dios está revelado a nosotros en la palabra. En su palabra está revelado a nosotros. El evangelio. A mí me impresiona lo que dice en Romanos 1:16, porque dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. El evangelio, ¿qué es el evangelio? La buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? Que Cristo murió por tus pecados. ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿Cómo vamos a comprobar todo eso que nosotros hablamos? Con la palabra de Dios, con la escritura, pero en el orden de Dios. Porque tú puedes decir: es que me llegan los mormones y traen la Biblia, me llegan los testigos de Jehová y traen la Biblia, y me llega traen la Biblia. Pero si tú no tienes conocimiento de Dios, cualquier cuento que te traigan lo vas a creer. Por eso es que el título aquí dice: el conocimiento de Dios. Vea este conocimiento, qué tremendo. Es conocer a Dios. ¿Cómo vas a conocer a Dios, hermano? ¿Cómo vamos a conocer a Dios nosotros? Venir nosotros aquí, escuchar, escudriñar la escritura, orar, buscar una relación, la comunión con Dios, la escritura, la oración, el estudio de la palabra. Escudriñad pues las escrituras, dice nuestro Señor Jesucristo, porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Hechos 10:17 dice la palabra. Antes de leer esto, dice la palabra de Dios que los bereanos no se tragaban cualquier cuento, que escudriñaban la palabra a ver si lo que Pablo les estaba enseñando, esto realmente era así. Ahora, ¿usted está leyendo lo que yo le estoy enseñando? Vean lo que dice en el versículo 23. Así dijo, ¿quién? Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría. Vaya, ¿qué tipo de sabio es este? El de sabiduría humana. Aquellos que dicen: es que yo sé tanto, es que yo estudié tanto. Incluso, quiero aclarar esto, incluso aquellos que tienen doctorado bíblico, aquellos que tienen licenciatura bíblica. Escúcheme bien, hermano, porque puede haber predicadores que tienen un amplio conocimiento de la palabra de Dios y están lejos de la palabra de Dios. Mucho pueden saber de la palabra, pueden tener títulos teológicos, licenciaturas de la palabra de Dios, y están lejos de la palabra de Dios. Puede haber personas que tengan ese conocimiento, y hay quienes hacen alarde: es que yo sé aquello, yo sé lo otro.
Y así es como se empiezan a hacer falsas doctrinas. El verdadero servidor de Dios está dispuesto a aprender y a enseñar. Los que son egocéntricos, los que son todólogos, todo lo saben y no quieren recibir enseñanza de nadie. Es que estudié, sí, pero mire lo que dice el 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. ¿Ya vieron el cuerno de chivo nuevo que compré? Ese es de 90 tiros, de ese que el cargador, por eso se llama cuerno de chivo, porque el cargador es como el del borrego cimarrón que da vuelta. Mira, con este, hasta el diablo me huye. Ajá. Yo soy Juan Camaney. Yo bailo tango, masco chicle y pego duro, tururú. O sea, conmigo nadie se mete, porque yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Ajá. Y Dios dice: no te sirve de nada. Retomo: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. No se alabe el valiente en su valentía. Escuche: ni el rico se alabe en sus riquezas. Aquellos que dicen, pues, ¿quién ocupa a Dios? ¿Cuántos recuerdan aquella escritura de nuestro Señor Jesucristo de aquel rico insensato? Alma mía, muchos bienes tienes ahora. Come, bebe y regocíjate y disfruta, porque tienes mucho. ¿Quién ocupa a ese tal Dios? Y el Señor le responde y le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has reunido ni sabes quién lo va a gastar. ¿De qué te alabas en todo eso que tienes? Nada hemos traído a este mundo, nada sacaremos de este mundo. Desnudo vine, dice Job, desnudo volveré. Por la gracia y la misericordia de Dios tenemos lo que tenemos. Teniendo sustento y abrigo, dice en 1 Timoteo 6, estemos contentos con eso. Demos gracias a Dios por lo que hay. Por eso el Señor dice: nadie se alabe, ni el que tiene teología, ni el que tiene valentía, nadie se alabe. Pero vea lo que dice enseguida: ni el que tiene riquezas. Y dice en el verso 24: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Ahí va, escuche, ¿en qué se debe de alabar un ser humano? Escuche: en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Porque alguien dice: es que yo recibo en mi casa, pastor, todos los que me hablen de Dios, yo los recibo en mi casa. Me siento mal con rechazarlos, me siento mal con decirles que no. Con el hecho de que traen Biblia y me hablan de Dios, bienvenidos, todos sean bienvenidos. Y vienen unos y te cuentan un rollo, vienen otros y te cuentan otra cosa, vienen otros y te cuentan otra cosa. Al final te hacen una capirotada en tu cabeza, y lo que debieras de conocer de Dios, no conoces nada. Por eso dice la Escritura: ¿en qué entonces debemos de alabarlo? De alabarse el hombre, no es que se alabe como decir, no. En que cada día uno va conociendo a Dios, acercándose a Dios, conociendo a Cristo, pareciéndose más a Cristo, reflejando a Cristo en nuestras vidas, dejando que el Espíritu Santo guíe y gobierne nuestras vidas, porque cada día nos parecemos más a Dios, lo conocemos más a Él. Esa es la alabanza del hombre, en que se acerque más a Cristo, conozca más a Cristo. La pregunta, hermano, del millón es ¿cómo? Porque el tema de la enseñanza de hoy es advertencia contra las falsas doctrinas. Hermano, es nuestra responsabilidad advertir. Es nuestra responsabilidad advertir a la iglesia, que no se traguen cualquier cuento. ¿Alguno de ustedes ha leído Efesios capítulo 4 versículo 11? ¿Recuerda lo que dice? Porque Él mismo, Jesucristo, estableció, constituyó, dice, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar. Vaya conmigo ahí rapidito. Efesios capítulo 4 versículo 11. ¿Cómo es que entonces vamos a poder distinguir una buena enseñanza si no tenemos conocimiento de Dios? Porque leímos en Jeremías 9:23, la gloria del hombre es el conocimiento de Dios. Efesios capítulo 4 versículo 11. Cuando estemos ahí me lo indica con un amén. Dice la Escritura: y Él mismo constituyó. ¿Quién? Él mismo, Jesús,
Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y ¿qué? Y maestros. Alguien que te pueda explicar la Biblia antes de seguir leyendo eso. Yo no sé cuántos de ustedes han leído Hechos capítulo 8 versículo 29 en adelante. Habla la historia de un eunuco, un negrito, uno de Etiopía, que cada año venía para adorar a Dios. Leía la Biblia él, dice la escritura, que él leía la Biblia, pero no entendía nada. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Sean sinceros. Que abrimos alguna parte de la Biblia y nomás nos quedamos rascándonos la mollera y decimos, no le entiendo aquí. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, habló a Felipe y le dijo, Felipe, sí señor, ¿ves esa carreta que viene ahí? Sí señor. Ahí viene un negrito, un etíope, eunuco, funcionario, que estaba en los tesoros de la reina de Candace. Y luego, Señor, ¿qué quieres que haga? Acércate a ese carruaje. ¿Para qué, Señor? Escucha lo que va haciendo. Señor, viene leyendo Isaías 53. Pregúntale si entiende lo que lee. Oye, ¿entiendes lo que lees? Y dice la Biblia que él le respondió y le dijo, no entiendo nada. ¿No lo entiendes? No lo entiendo. Y luego le añade, ¿cómo entenderé si alguno no me lo explicare? Entonces dice, ¿tú lo entiendes? Le dice, oh sí, imagínate, hasta ese cuadro, el otro caminando y la carreta ahí y el otro caminando. ¿Le entiendes? No. Y el otro le pregunta, ¿y tú lo entiendes? Yo sí. Ah, pues no seas mal, hombre, sube acá y explícame. Y dice la Biblia, y subiendo Felipe, mira, vas leyendo como cordero fue llevado al matadero. ¿No le entiendes? Y el otro le dice, ¿de quién habla? Este que escribió esto, ¿habla de sí mismo o de algún otro? Y Felipe le dice, habla de Jesucristo, el que mataron. La razón por la que murió fue por ti y por mí, en rescate por los pecados de todo aquel que en él cree. De él habla. Si lo crees, le dice, yo lo creo, le dice el otro. Pues qué bien, le dice Felipe, ha llegado la salvación a tu vida. Has creído en Jesucristo porque creíste en el mensaje de la palabra. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a conocer a Dios si no somos instruidos en la palabra de Él? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ser advertidos de las falsas enseñanzas si no somos instruidos en la palabra? Dice aquí Efesios, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar, ¿qué entiende usted por perfeccionar? ¿Quiénes son los santos? ¿Los monitos que están colgados? La iglesia, nosotros. ¿Qué es perfeccionarlos? Repararlos. Esa palabra perfeccionar se tradujo de una palabra griega, así como se escucha, con K de kilo y con Z al final, catartizo, y significa restaurar, reparar, regresar a la función normal. Cuando a ti se te descompone un carro, lo llevas al mecánico porque quieres que el mecánico lo repare para que lo deje funcionando como estaba funcionando antes. Entonces dice la escritura que todo predicador fue establecido por Dios para enseñar a la gente a conocer a Dios. No es para que vengan a conocer el rollo del predicador, que yo fui, que yo viví, que yo anduve, que yo viajé, que yo dije, que yo, nada más falta que la gente venga y se incline, como ha sucedido que se inclinan. Todo predicador está puesto para que la gente aprenda a conocer a Jesucristo, que sepan lo que realmente Jesucristo hizo por nosotros. Es curioso, porque yo le he preguntado a muchos cristianos y les he dicho, ¿usted sabe lo que Cristo hizo por usted? Y ellos dicen, murió por mí. ¿Por qué? Le digo, pues murió por mí, me dice. Sí, pero explícame más. ¿Por qué murió por ti? ¿Por qué tomó tu lugar? ¿Por qué debía haber sido tú, tu cuerpo, el que fuese lacerado por los clavos y los látigos? ¿Por qué? No sé, solo sé que murió por mí. ¿Usted sabe por qué? Porque la paga del pecado es muerte. En pecado me concibió mi madre, dice David. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay justo ni aún uno. Por eso el Señor vino. Porque miró que esa cuenta era completamente impagable. Nadie puede entrar al cielo. Nadie. Me ha tocado predicar en ciertos velorios.
Y ha habido personas que se acercan y me dicen: hermano, predica para consolación de la gente que esta persona está en el cielo. Le digo: ¿era creyente? No, no era creyente, pero está en el cielo, dicen ellos. Dice: ¿cómo saben? Mi trabajo secular, yo instalo cristales para autos. En una ocasión estaba instalando un cristal de un carro modernón, y el dueño del carro, tenía el sonido a todo lo que daba, y estaba saliendo un corrido de esos de que córrele que te alcanzo, porque si no te corto la cabeza. Y estaba el corrido a todo lo que daba, y de repente le estaban echando porras a alguien que ya murió, porque tú eras el jefe, porque tú nos ordenábamos, porque tú estabas con nosotros, porque tú matabas y nosotros te ayudábamos, y que esto y que el otro. Pero ya te mataron, dice. Pero desde allá, desde el cielo, nos sigue dando órdenes para que sigamos con el jale aquí en la tierra. Y yo estaba trabajando, yo meneo la cabeza y me río. Y me mira el chaval, el dueño del carro, y me dice: ¿por qué se ríe? Oiga, disculpe, le digo, es que me causó risa, le digo, lo que dice ahí. ¿Y qué es lo que le causó risa? Es que dice que allá en el cielo está, le digo, y desde allá está dando órdenes para que vayan a destripar a la gente, y que está en el cielo. Ay, ¿que no es así? Obviamente no, le digo. Ah, no, claro que no, le digo. Y entonces, ¿dónde está? En el infierno. ¿Y cómo sabe eso? Y agarro mi Biblia. Por la gracia de Dios, ahí en mi oficina tengo una Biblia. El día de ayer me tocó predicar un mensaje hermoso, enseñarle a la gente el verdadero camino, que es Jesucristo. Eso es lo maravilloso. Ahora, dice la Escritura aquí en el 12: fuimos establecidos a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Escuche: para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. Toda predicación debe llevar el enfoque de edificar a la iglesia, de enseñar a la iglesia. Si usted vino a alguna congregación y no se le enseñó la palabra de Dios, no se le enseñó a seguir a Cristo, no se le enseñó a estar más cerca de Jesucristo, no hubo edificación en la palabra, no hubo tal predicación. Debemos de hacer eso. Y dice en el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Creer lo mismo. ¿Qué es lo mismo? En Jesús. Ahora, le hago una pregunta: ¿todos van a creer en Jesús? Entonces, ¿a qué todo se refiere aquí? ¿A cuáles todo se refiere aquí? A ver, ¿quién me responde? La iglesia, hermano. Nosotros, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, los nacidos de nuevo. Hasta que todos lleguemos, dice la palabra de Dios, a la unidad de la fe. Escuche lo que dice enseguida. ¿Y qué más? Aire, qué hermoso. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Vea otra vez cómo habla del conocer. Ahora pregunto: ¿cómo vamos a conocer al Hijo de Dios? Yo le pregunto a usted, si yo hiciera una encuesta, ¿cómo conoce a Dios? ¿Cómo usted conoce al Hijo de Dios? Y muchos dirán: lo conozco como mi Rey, lo conozco como mi Señor, lo identifico como mi Salvador, lo identifico como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el que volverá por su pueblo, como el que salva a todo aquel que en él cree. Pero hay quienes dirán: lo conozco como el esposo de María Magdalena, lo conozco como alguien que no murió en la cruz, o lo conozco como alguien que resucitó en gas. ¿Usted ha escuchado esas enseñanzas? Dicen que resucitó en gas, dicen los testigos de Jehová, que no resucitó entonces tú enséñale la cita bíblica que dice que después que resucitó se sentó con los discípulos y comió. ¿Un gas puede comer? Comió, dice. Entonces, ¿cómo lo conocemos? Por eso dice aquí la Escritura que conozcamos a Jesucristo, el único que nos puede salvar. Solo en Él hay salvación, y fuera de Él nadie puede salvar a la humanidad. Ahora, debemos de estudiar las Escrituras. Vaya al Evangelio de Juan para finalizar. El Evangelio de Juan capítulo 17. Perdón, hermanos, vamos a quedarnos donde estábamos. Perdón, porque me faltó leer el versículo 13. Discúlpenme. Pero como ustedes son bien, están bien habilitados en la palabra de Dios, luego volvieron a encontrar Efesios 4. ¿Verdad que ya están ahí? Ya ve, ¿de qué le digo? Y dice en el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ve el 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera
de todo viento de doctrina. Ese es el trabajo de los predicadores, instruir a la iglesia, para que la iglesia no sea arrastrado por cualquier viento de doctrina. El trabajo de nosotros es enseñar, hermano, alerta, eso no es de Dios. Oiga, hermano, fíjese que esto, alerta, eso no es de Dios. Fíjese que cuidado. De todos modos me voy a ir a echar una vuelta a ver qué tal. Bueno, no le vaya a pasar lo de, bueno, luego les platico, para no contar tanto testirrollo. Dice la escritura, para que no seamos, en el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Escuche, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Las artimañas del error. Ahora sí, les aclaro, Dios quiere que no seamos como niños fluctuantes. ¿Cómo son los niños? El otro día estaba mirando un video en internet que se acerca un señor con un perrito en sus brazos, un cachorro de perro muy bonito. Está en un parque y le dice a una señora, buenas tardes señora, buenas tardes, le dice la señora. Mire, disculpe, estoy haciendo una prueba de obediencia en los niños, no soy ladrón ni nada de eso, solamente que le quiero hacer unas preguntas. Mire, ya está la cámara, ya están mis ayudantes. Ah, ok, dígame. ¿Usted ha instruido a sus niños para que no sean convencidos de irse con cualquier desconocido? Y ella dice, la señora, oh claro. Muy bien, le dice el Señor, si yo voy y le digo a su niño que se vaya conmigo en este instante, ¿cree que su niño se va conmigo o no? Por supuesto que no, le dice. Se queda y le dice, ¿podemos hacer la prueba? Claro. Y va, y llega el Señor, y pues el gancho es el cachorro del perrito, y le dice, ¿te gustan los perritos? Oh sí. Luego se acerca el niño, se le cree, ay, el perrito, y le dice al Señor, tengo más en mi casa. La perra que parió a parió más, y hay muchos más, y te puedo regalar uno. ¿Te gustaría ir a verlos? Sí, claro, dame tu mano. Y ahí va, y le voltean y le enfocan la cámara a la mamá, y la mamá nomás se lleva la mano a la boca y le hace, ¡oh, chamaco! ¿Para dónde vas? Niños fluctuantes, como niños engañados por cualquier oferta. Así dice la escritura. No seamos engañados por cualquier enseñanza. Debemos de apelar a la guianza del Espíritu Santo. Alguien puede decir, pero no tiene el Espíritu Santo, pastor. Va empezando. Bueno, hay algo que se llama sentido común. Por lógica uno dice, eso no me cuadra. Pero bien, terminamos en Juan 17, Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 1. Cuando estemos ahí, me lo indica con un amén. Dice la palabra, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, qué hermoso, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, vea este versículo, analícelo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Leyó eso? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la oración de Jesús. Más adelante dice, no solamente oro por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús oró por ti. Jesús oró por mí. ¿Le puedes dar gloria a Dios por eso? Ese aplauso es para Él, ¿eh? No cree que me lo agarro yo. Ahora, ¿cuántos conocen a Jesús como su Señor? A los que vienen por primera vez. Les presento el mensaje de salvación. Les presento a Jesucristo como Salvador. Leímos hace un instante en Juan 12:48. Pero hay muchos que me rechazan. La pregunta es, ¿de cuáles eres tú? Tú que estás acá. ¿De los que rechazan al Señor o de los que le aceptan como su Rey? Este mensaje se lo presenté a Rosalba, por aquí nos acompaña. Hace pasadito de un mes llegó a mi casa, invitada por nuestra hermana Katy y su hermana, y yo tuve una plática con ella y le digo, ¿usted conoce a Dios? No.
Y le empecé a sacar la palabra de Dios. Se empezó a quebrantar de corazón. Le presenté a Jesucristo como Salvador. Y dijo ella: yo quiero a ese Jesús. Lo acepto con todo mi corazón. Y créame, me dice, que estaré yendo a la congregación para recibir más de esta enseñanza. Y aquí la tenemos. La pregunta es: ¿tú que vienes por primera vez? Y créame que no voy a ser muy enfático, no voy a ser muy persistente, porque la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que convence y redarguye de pecado. Porque he estado en lugares donde el que convence es el predicador. Ándale, voy a decir una vez más, ándale, te estoy mirando, dice, y le enfocan la mirada al que vino por primera vez. ¿Tú ven? Ahora es mi responsabilidad decirlo. Sí, y lo digo. Ustedes que están aquí por primera vez, les presento a Jesús como su Salvador, para que lo acepten o lo rechacen. Y si alguno de ustedes toma la decisión de aceptar a Jesús, tan solo levante su mano ahí donde está. ¿Qué hago, papá?, le dicen. Sí, levántela más alto, no tenga miedo. Qué valientes. Y le quiero decir algo: ¿cuántos pueden acercarse a orar por ellos? ¿Miraron a la jovencita? ¿La miraron? A ver, ¿quiénes pueden ser valientes de ahí, acercarse con la jovencita? Que no le dé miedo. Vamos a orar por ellos. Al varón que tomó la decisión de... El mensaje, el evangelio es poderoso, dice Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Los que creen en Jesucristo. Así que los que están ahí, vamos a orar. Y si alguno en su interior hace la oración, créame que es tan válido como lo que van a hacer ellos. Repitan estas palabras, y si lo hacen de verdad, de todo su corazón, sus nombres serán inscritos en el libro de la vida con una salvación eterna. Ustedes que tomaron esa decisión, jovencita y el caballero detrás, repitan estas palabras ahí en su corazón. Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo, Señor, como mi Salvador. Gracias por tu misericordia, por tu gracia. Gracias por salvarme. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Que tu Espíritu Santo sea mi guía desde hoy en adelante, hasta que tú regreses o hasta que me llames a cuentas. Ayúdame a entenderte y a obedecerte cada día más. Gracias por salvarme, Señor. Amén. Ahora todos los demás, ahí donde estemos, oremos por ellos. Señor, te damos muchas gracias por estas almas que hoy han recibido el mensaje de la salvación eterna. Gracias, Señor. Te rogamos que sean firmes en su vocación, firmes en su creer, y ayúdanos a nosotros a apoyarles, a edificarlos con tu palabra. Ayúdanos, Padre, que cada quien, Señor, sean crecidos en tu voluntad conforme a tus propósitos. Gracias por estas almas. Gracias por el privilegio de predicar tu palabra para salvación, Señor. Gracias por estas almas, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesucristo. Y todos decimos, denle un fuerte aplauso al Señor. Y